Ser Eucaristía con Jesús. Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús, en un programa más muy importante para estos tiempos, reparación. Estamos pues dándole este título a este programa porque en verdad se impone la reparación. Hemos visto en el transcurso de los últimos años pues muchas cosas que han sucedido en la Santa Iglesia Católica y por lo cual luego nosotros estamos pasando por una prueba. Es en este momento una prueba difícil para nosotros los laicos que no podemos asistir a la Santa Misa en muchas diócesis. Es en este momento también un tiempo de reflexión porque mucha gente está en cuarentena en sus hogares y pues son tiempos para nosotros meditar y repasar qué ha sucedido y lo que se impone, que es la reparación. Y vamos a comenzar primero con cuando nosotros rezamos lo propio, incluso cuando entramos a un templo, a una iglesia, lo primero es hacer un acto de contrición. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos el acto de contrición, en ese momento nos humillamos, nos reconocemos lo que somos, que no somos nada ante Dios nuestro Señor. Y nosotros no somos ni siquiera merecedores de estar presentes en su templo y en su casa, pero por la gracia de Dios y por el regalo tan grande que Jesucristo nos dio de hacernos hijos de Dios, por eso y por la sangre preciosa que Él derrama por nosotros tenemos, si creemos en la redención y si creemos en el sacramento de la confesión, tenemos la redención y por lo mismo demos gracias en ese momento después de reconocernos nada, de reconocernos pecadores, que estamos frente a su presencia. Esa es una muy buena manera de comenzar a reparar y luego, ¿por qué no? Pedir por los demás, pedir por la iglesia, primero por nuestra jerarquía, por nuestros sacerdotes, obispos, cardenales. Se les está criticando mucho en estos momentos porque han tomado estas decisiones. Sí, el que las toma porque las toma, el que no las toma porque no las toma. Yo los invito a que recemos por ellos. Recemos por nuestra jerarquía, recemos por el Papa, por los cardenales, obispos, sacerdotes, vida consagrada, por todas las personas que trabajan activamente dentro de la Iglesia Católica, para que el Espíritu Santo nos ilumine y nos lleve a vivir esta reparación de corazón en la cual reconozcamos que como Iglesia le hemos fallado. Y le hemos fallado a nuestro Señor como Iglesia, porque nosotros bien sabemos que la Iglesia en los últimos años se ha metido en terrenos bien delicados, en los sacramentos. Por ejemplo, en el sacramento del matrimonio, pues hoy en día se difunde mucho en muchas diócesis que se le puede dar la comunión a los divorciados vueltos a casar, cuando estos viven en un pecado objetivo, se dice cuando el pecado es evidente, ¿no? Entonces, en un estado de vida evidentemente pecaminoso, pues se les debe de negar la comunión. Es un tema muy controversial, yo no me voy a meter en este territorio en este momento, pero lo que sí les puedo decir es que tristemente he oído a obispos defender esta comunión a este tipo de personas. He escuchado cómo pues, muchos sacerdotes están confundidos defendiendo esta postura y pues diciendo que cada caso es cada caso, y bien sabemos que pues, los mandamientos son en general para todos. No puede haber algunas personas que puedan violar los 10 mandamientos y otras que no los puedan violar. Nosotros hemos pasado también por tiempos difíciles en la Iglesia. Ha habido más división que nunca en la historia entre nosotros los grupos católicos. Se dicen cosas por un lado, por otro lado pues se desmienten, por otro lado hay una batalla entre bastantes grupos, unos porque defienden las marchas por la vida, otros porque defienden la del 9 de marzo, otros porque defienden este argumento de Amor y Leticia, otros porque... Entonces la división está a todo lo que da dentro de la Iglesia. Mi tema aquí no es ver quién está bien o quién está mal, sino mi tema es pedir perdón.
Pedir perdón por los que se equivoquen, por aquellos que ya se equivocaron. Y si nosotros no sabemos bien quién es el equivocado, pues pidamos perdón por los equivocados, sin decir cuál es la equivocación. Porque es nuestro deber como católicos unirnos en este momento a la pasión por la que está pasando la Iglesia. Y no me van a negar que estamos pasando por una pasión. Jamás se ha visto tanta batalla entre obispos contra obispos, cardenales contra cardenales. Y en todos los grupos en los que yo estoy, por lo menos, continuamente hay discusiones por un tema, por el otro. ¿Por qué? Porque un sacerdote dijo una cosa, otro sacerdote dijo otra cosa, y eso, que además está lastimando el cuerpo místico de Dios, nos está desorientando, nos está llevando a quitarnos la paz. Por otro lado, nosotros, pues quizás no sea mi papel corregir a todo el mundo o darle mi punto de vista, pero sí es mi papel como católico rezar y reparar. Y por eso es que les ruego a todos ustedes que reparemos. Hay muchas maneras de reparar. Yo sugiero, como comienza este programa, que se haga primero con el acto de contrición y luego pedir perdón por los pecados de la Iglesia, los pecados de nuestros sacerdotes. Pedir mucho por nuestros sacerdotes. Estamos en Cuaresma, es una gran oportunidad de rezar el Vía Crucis. Yo aquí les voy a publicar el Vía Crucis que hace San Juan María Vianney por los sacerdotes. Es un Vía Crucis donde, bueno, pues a mí me encanta ese Vía Crucis porque de verdad San Juan María Vianney ve por cada uno de los pecados de los sacerdotes y pide perdón por ellos en este Vía Crucis. Y pide también por su paz y por su conversión y por su purificación y para que sean santos sacerdotes. Y eso es lo que todos queremos, porque a fin de cuentas, cuando esta iglesia esté gobernada por santos sacerdotes, ¿qué sucederá? Pues que verdaderamente estaremos viviendo en una iglesia católica santa, ¿no? Que eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Y pues también podemos reparar yendo al Santísimo. Este programa se llama Ser Eucaristía con Jesús. No pierdan de vista que aunque nos han cerrado las iglesias, todavía los templos están abiertos en muchas diócesis. Ahí está el sagrario, ahí está Jesús solo, abandonado. Vayamos al sagrario, consolemos a Jesús. Y me gustaría platicarles un poco de lo que la Virgen en Fátima dijo al respecto. Y les dijo la Virgen en Fátima a los 3 pastorcitos, dice: es preciso que la Iglesia y los fieles de nuestro tiempo vuelvan a proclamar con más energía la verdad revelada por Dios de la condenación eterna y del infierno. Son tiempos de hablar también del infierno, son tiempos de hablar también del cielo, son tiempos en los que las personas están más susceptibles a la muerte, porque estamos viendo una pandemia o una probable pandemia fuera de nuestras casas. Pues obviamente la gente por primera vez, en muchos casos, se van a cuestionar sobre la muerte. Entonces son tiempos de definirnos y Nuestra Señora en Fátima consideró muy importante para estos niños que les dio una visión del infierno, y entonces esta visión duró solo un momento. La Virgen les dijo: gracias a nuestra buena Madre Celestial, que en la primera aparición había prometido llevarnos al cielo. Si no, de lo contrario, creo que nos habríamos muerto de miedo, dicen los pastorcitos, a pesar de que estaban con la Santísima Virgen. Dice: Nuestra Señora les dijo a los pastorcitos: ¿habéis visto el infierno, donde se van las almas de los pobres pecadores para salvarlos? Dios quiere instaurar en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Entonces la Virgen en Fátima, Portugal, nos está diciendo también cómo podemos consolar al cielo en estos momentos, cómo podemos reparar. Y una de las palabras que dice la Virgen es instaurando en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Dice: Jacinta se siguió sentada y la Señora le dijo también que muchas almas se van al infierno, y en el infierno nunca se acaba. Dice: el infierno nunca se acaba y el cielo tampoco se acaba nunca. Pero quien se va al cielo nunca vuelve a salir, y quien se va al infierno tampoco sale nunca. Son eternos. Fue así como meditamos por primera vez sobre el infierno y la eternidad, y lo que más le impresionó a Jacinta fue la idea de la eternidad. Dice: si la gente supiera lo que es la eternidad, haría todo lo posible por enmendarse. A nuestro Señor le gustan mucho las mortificaciones y los sacrificios.
Esa es otra manera de reparar. En Fátima, Portugal, la Virgen nos va a invitar a mortificarnos, a sacrificarnos. El ayuno, estamos en Cuaresma. Los invito a que hagamos el ayuno. Hay muchas maneras de hacer el ayuno. El ayuno puede hacerse a base de pan y agua, así como lo pide la Virgen en Medjugorje. O bien hay otros ayunos para ciertas personas que no pueden hacer esa dieta de puro pan y agua. Pueden comer pura verdura o comer pura fruta. Yo a veces practico un ayuno en el cual, pues después de comer, me mantengo 24 horas con pura agua y al día siguiente vuelvo a comer, pero como las 2 comidas fuertes del día. De esa manera, pues sigo haciendo sacrificio. Los pastorcitos en Fátima continuamente buscaban medios para hacer sacrificios. Y ahí vemos una Jacinta, un Francisco, una Lucía, que continuamente buscaban cómo agradar a la Señora del Cielo. Y lo hacían muchas veces. Pasaban el día sin tomar agua, regalaban sus alimentos, incluso ellos cortaron una cuerda, le hicieron nudos y se la colgaron, se la pusieron a manera de silicio en el cuerpo, en la cintura. Incluso dormían con ella hasta que un día la Virgen les dijo que les pedía que por favor de noche no durmieran con ello. Pero para que vean que era grato para el cielo este sacrificio, pues la Virgen no les dijo que no se lo pusieran de día, ¿no? Entonces, pues hoy en día podemos ofrecer tanto lo que está sucediendo, estas situaciones en las cuales muchas familias están pasando, pues se puede decir pasando aceite, porque me quiero imaginar que estar encerrados no es grato para nadie y hay familias muy numerosas que viven en espacios muy reducidos. Hay mucha angustia. ¿Qué va a pasar con mi economía mañana? Hay muchos negocios que pueden en cualquier momento desaparecer con este tema de la pandemia. En muchos países están cerrando pues la posibilidad de que las personas salgan de sus casas. Están mandando ejércitos a cuidar que no salgan de sus casas. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, podemos ofrecerlo. Y dice la Virgen que como principal remedio para esta humanidad en estos tiempos, Nuestra Señora señala el rezo del Santo Rosario, el culto y devoción al corazón inmaculado de María, con la práctica de los 5 primeros sábados y la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, que es la consagración que tiene que hacer el Papa en unión con todo el Colegio Episcopal del mundo. Bueno, pues esas son algunas maneras de las cuales pide la Virgen que hagamos en estos tiempos. Y bueno, pues nosotros no podemos consagrar al mundo, no somos el Papa, no somos los obispos, pero sí podemos rezar diario el rosario. No podemos, quizás en adelante, por algunos meses o algún tiempo, comulgar los primeros sábados de mes, pero podemos hacer una comunión reparadora y ofrecérsela a la Santísima Virgen en reparación a las ofensas que recibe ella por su Inmaculado Corazón. Fíjense que en 1917, el 13 de julio, la Virgen les va a decir los 3 secretos a los pastorcitos y en ellos le va a decir que, más adelante le va a decir a la hermana Lucía, les va a decir que los invita a que todos los sábados primeros de mes, durante 5 meses consecutivos, se vaya a misa y se comulgue y se ofrezca esta comunión en reparación por las ofensas que recibe el Inmaculado Corazón de María. Dice, si hacen esto y obviamente se confiesan antes y rezan durante 15 minutos los misterios del rosario y todo aquello que necesitan para alcanzar la indulgencia, que es rezar por el Santo Padre, entonces yo les prometo que si lo hacen durante 5 sábados consecutivos, ustedes alcanzarán las gracias necesarias para el momento de la muerte. ¿Para qué? Pues para llegar al cielo. Entonces vamos a alcanzar unas gracias inmensas si nosotros seguimos estos consejos de la Santísima Virgen. Luego dice, muchas almas se van al infierno porque no hay quien rece por ellas. Nosotros también podemos reparar por todos aquellos que no creen, que no adoran, que no esperan y que no aman a Dios nuestro Señor. El ángel en Fátima, Portugal, a estos mismos pastorcitos les va a decir en 1916 cómo deben de rezar y cómo deben de postrarse con la frente en el piso, diciendo, Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo.
y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Esto es una reparación eucarística, porque obviamente el ángel en Portugal se los enseñó a los 3 pastorcitos y luego les dio la comunión. En ese momento Lucía tenía 9 años, Francisco y Jacinta tenían 6 y 7 años. Entonces Francisco y Jacinta no habían hecho la primera comunión, Lucía recibió la Eucaristía y Francisco y Jacinta les dio el cáliz. De esa manera fue como el ángel les enseñó a rezar a los 3 pastorcitos para reparar por todas las ofensas que recibe nuestro Señor, por tanta poca fe que existe en su presencia real, porque lo estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos en los cuales muy pocas personas creen en su presencia real y pues me atrevo a pensar que la mayoría de la gente nos falta fe, porque si tuviéramos la fe que necesitamos tener para creer en su presencia real, estarían las iglesias abarrotadas de gente. Y luego les enseñó también el ángel esta otra oración que dice así: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación a los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con los cuales él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y los del Inmaculado Corazón de María, os pedimos la conversión de los pobres pecadores. Esta oración reparadora pues vuelve a reparar una vez más la presencia eucarística de nuestro Señor Jesucristo en los tabernáculos. Y es Jesús mismo el que repara a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad, por estos pecados que nosotros cometemos. Entonces existe esta coronilla de reparación que también les voy a compartir aquí para que ustedes también aprendan a reparar, a hacer esta reparación eucarística, y se hace con el mismo rosario, pero se rezan estas 2 oraciones que el ángel les enseñó a los pastorcitos y se las voy a compartir más adelante. También sabemos que tenemos que rezar por todos aquellos, por los malos, para que se conviertan, ¿sí? Por los tibios, para que sean santos, y por supuesto por los ardientes, para que perseveren. ¿Por qué? Porque necesitamos perseverar en esta prueba que estamos viviendo, y qué mejor que perseverar si estamos rezando. Si no rezamos, es muy probable que venga la oscuridad y el miedo nos tome posesión de nosotros. Por eso es tan importante reparar. También todos los jueves yo comparto una hora santa de reparación. La llevo compartiendo desde hace fácil, 4 años. Esta hora santa de reparación ustedes pueden solicitar inscribiéndose en este mail que ahora mismo les vamos a poner aquí al pie de este programa, para que ustedes se inscriban. Esta hora santa de reparación también es una hora santa de reparación para reparar todas las ofensas que recibe tanto la Santísima Virgen como Jesús. Y están inspiradas todas y cada una de ellas en horas santas verdaderas y reales que han publicado los sacerdotes en el internet. Estas horas santas son preciosas, hemos aprendido muchísimo a través de todas estas horas santas que han hecho estos sacerdotes, y lo que pretendemos con esta hora santa de reparación, haciéndola los jueves, es cumplir con con este deseo que le pidió Jesús a Santa Margarita María Alacoque. Santa Margarita María Alacoque es una santa a la cual se le revela el Sagrado Corazón de Jesús, y el Sagrado Corazón de Jesús le hace saber cuán triste está por todos los hombres, que a pesar de que Él se ha querido quedar con nosotros en el tabernáculo hasta el fin del mundo, nosotros lo ignoramos y lo rechazamos muchas veces. Y entonces le pide a Santa Margarita que por favor todos los jueves de 11 a 12 de la noche se postre, y que en esa postración ella va a reparar por esas ofensas que Jesús mismo recibe. Así es como Jesús le enseña a Santa Margarita a reparar en ese momento por estos pecados precisos, que son todos los rechazos que nosotros hacemos hacia la Eucaristía. Por eso es que se comparten estas horas santas. Estas horas santas normalmente las tengo en distintos chats y las comparto los miércoles para que se hagan los jueves. Se pueden hacer en familia, en comunidad. De preferencia pido que se haga frente al Santísimo, y
Si no es posible esto, pues también les pido que hagan esta reparación en sus hogares a las 11 de la noche, así como se lo pidió Jesús a Santa Margarita María Alacoque. Entonces, pues vemos que son tiempos de reparación, hagamos reparación, ofrezcamos todo aquello que nos duele, ofrezcámoslo, unámoslo al dolor de Jesús en la cruz. Cuando nosotros unimos nuestro dolor al de Jesús en la cruz, estamos reparando con el dolor mismo de Jesús. Y bueno, todo esto traerá muy pronto el triunfo del Inmaculado Corazón de María, porque voy a terminar este programa diciendo que la Virgen en Fátima, Portugal, dijo que sí, que si Rusia no era consagrada al Inmaculado Corazón de María por el Papa y todo el colegio episcopal, es decir, todos los obispos del mundo, entonces Rusia desperdigaría sus errores por el mundo. Pero al final Rusia será consagrada y entonces vendrá el triunfo del Inmaculado Corazón. Ya Sor Lucía de Fátima, cuando estaba pues ahí en el convento, dejó algunos escritos, y las monjitas en Coimbra, ahí en Portugal, escribieron este libro sobre la hermana Lucía, en donde ella narra un poco sobre este triunfo y nos hace ver entre líneas que en este triunfo habrá una sola iglesia y será la Santa, Católica y Apostólica, por lo cual en ese momento pues yo creo que muchos problemas actuales desaparecerán, porque cuando todos confesemos la misma fe, imagínense, todos en el mundo la misma fe, la Santa Fe Católica, Apostólica, Romana, pues en ese momento yo creo que ya será el triunfo del Inmaculado Corazón. Y pues yo les agradezco mucho que me hayan escuchado, que Dios los bendiga. Gracias.